Es una pregunta que correspondería un poquito a- al objeto que se observe. Se escucha muy cortado. Profesor, creo que su internet La está fallando un poquito. la ventaja definitiva. Profe, se escucha su audio muy cortado. A ver, no se escucha. A ver, me salgo y vuelvo a entrar. A ver, díganme si escuchan o no escuchan. Se traba por ratos, profe. Bueno, a ver, voy a hablar y mándenme al escrito la plataforma de aquí si se vuelve a trabar o algo. Le decía al compañero que las ventajas dependen absolutamente de la superficie que está registrando la respuesta para poder destacar ventajas o, o desventajas. Obviamente es la adquisición rápida inmediata prácticamente. A ver qué puedo hacer con el internet o algo, pero esto pues ya no depende tanto. Voy a reiniciar. Compañero, para hablar de ventajas específicas y desventajas específicas en cuanto a el proceso de teledetección, tendríamos que hablar sobre superficies específicas y objetos específicos, ya que obviamente la probidad, la capacidad, el impacto, la profundidad de la técnica, me refiero yo al análisis, pues depende de las características del objeto que está siendo observado, depende de las características del objeto cuya respuesta espectral está uno adquiriendo y está uno midiendo a través de lo que es la teledetección. Sin embargo, digamos como que a grandes rasgos, en una generalidad,
Sobre cualquiera de los dos aspectos, ya sea teledetección aplicada a la superficie de la Tierra o bien al estudio de los océanos o de los cuerpos de agua, donde quiera que estos se encuentren, las dos principales ventajas que ofrece la teledetección son las siguientes. La primera, la adquisición rápida, la adquisición inmediata de información sobre el objeto o la cobertura, la superficie que está siendo observada. Y la segunda ventaja es la posibilidad de adquirir de manera cronométrica, o sea, de manera continua, prácticamente independientemente de cualquier factor, salvo el diseño de la órbita del sensor, de información sobre ese objeto en particular. Ahora, de acuerdo a lo que está en las sesiones respecto a las longitudes de onda, es importante aclarar que solamente longitudes de onda larga, las demás distancia entre peaks, las longitudes de onda más largas, van a tener una aplicatividad directa en estudios relacionados a oceanografía o a lo que tiene que ver con agua. ¿Por qué? Porque son las longitudes de onda que ofrecen una mayor penetración a través de la atmósfera, se dispersan menos y por lo tanto pues son las más utilizadas para adquirir información sobre las láminas y los cuerpos de agua. En cuanto a ventajas y desventajas específicas, tendríamos que hablar de objetos y de superficies o de coberturas específicas para poder caracterizarlas. Obviamente, esas serían pues las ventajas generales de esto. Las desventajas, obviamente, el costo. No son para nada técnicas baratas de implementar, no es una adquisición barata de información y por supuesto tampoco es, digamos, información sujeta a un procesamiento, vamos a decir, eh, rápido y sencillo, ¿no? Entonces, esas serían en términos generales las desventajas. No sé si con esto quedó cubierto lo que preguntaba el compañero, que creo que ya se fue. Ah, no, No, sí Esteban sigo anda. aquí, profesor. ¿Qué pasó, Esteban? No, ¿Sí? ¿No? ¿Otra cosa? Dígame. bueno, tengo otra pregunta, y es que Dígame. usted hablaba en los videos de las partes en donde es la tierra húmeda, va a tener una coloración más oscura que una tierra color Ujú, ciega. En el caso sí. de lugares en donde esté invadido de hielo, El hielo tiene una respuesta espectral muy particular por la conformación física del elemento, por lo que es la configuración del agua en ese estado, que es el estado sólido. Tiene una respuesta muy particular y es prácticamente característica. Digamos que en aquellas zonas donde hay hielo, la respuesta espectral general va a ser de una amplia, difundida y prácticamente escandalosa reflectividad prácticamente en todas las longitudes de onda. Obviamente esa respuesta espectral del hielo va a estar mediada o va a estar, digamos, de alguna u otra manera influenciada por todos los materiales que estén contenidos en la columna de hielo como tal, punto número 1. Punto número 2, va a estar también influenciada por su espesor. Y punto número 3, va también a estar influenciada por su ubicación geográfica. En el caso del hielo, la instrumentación del sensor va a ser un aspecto muy, muy, muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el hielo refleja mucho la luz y por lo tanto el ángulo de incidencia de adquisición de la imagen va a influir en cuanto a qué tanto se puede obtener o qué tanto no se puede obtener de información sobre ese aspecto en particular, dependiendo obviamente pues de lo que es el diseño de la ruta del sensor, de la altura de órbita del sensor y de la ubicación geográfica que tenga el hielo, que tenga el punto que está en el hielo que está siendo observado respecto a la órbita del sensor y lo que es el ángulo de iluminación del sistema emisor de luz, el sistema emisor de energía, que es el Sol. Generalmente sí hay aspectos de teledetección aplicados a estudios de glaciares y demás, pero son de, digamos, validación y de procesamiento algo complicado.
Ok, muchas gracias. ¿De qué? ¿Qué más, niños? Díganme. Yo tengo una duda, profe. Mande, Antonio. Estos sistemas de teledetección, ¿por qué se utiliza solo a partir del espectro ultravioleta y no más longitud de ondas más bajas, como la radiación gamma o los rayos X? Más cortas. Es básicamente por una situación de los propósitos de adquisición de información que tiene la técnica. Cuando digo la técnica me refiero a la disciplina como tal, o sea, la teledetección ambiental. En el sentido de que el propósito de la teledetección es la adquisición de información y posteriormente la medida, la medición de las características espectrales de los objetos. Esto es de cómo reflejan, refractan, dependiendo de sus propiedades físicas, dependiendo de sus propiedades químicas y dependiendo también de la serie de interacciones que guarda la energía desde que es emitida por el agente emisor de luz, viaja a través de la atmósfera, interactúa con la superficie del objeto y luego, de alguna u otra manera, digamos, entre comillas, regresa para ser detectada y para ser mesurada, para ser medida por parte del sensor remoto. En este caso no se considera a las longitudes de onda más cortas del violeta como propias de la teledetección, porque ya involucra otro tipo de aspectos de adquisición de información que no corresponden al campo en particular. Lo mismo sucede con las longitudes de onda más largas, que en este caso sería la del radar. Hay una polémica y existe una polémica desde hace 30 años respecto a si el radar es una longitud de onda que debe corresponder o no al campo de la teledetección ambiental, en el sentido de que el radar, digamos, ya comienza a brindar información no necesariamente acotada únicamente a los aspectos de la respuesta espectral del objeto, sino ya a otro tipo de información como puede ser transiciones vibracionales, digamos, información más que tendría que ver, para que ustedes lo entiendan y ponerlo en su órbita, más a lo que sería la medición de un campo o el efecto de un campo de fuerza a una respuesta espectral. Existe esa polémica desde hace muchísimos años. Hay muchos autores, vacas sagradas, que postulan la idea que el radar no corresponde estricto sensu a lo que es la parte de teledetección ambiental. Sin embargo, pues hoy día las imágenes o lo que se conoce como las imágenes de radar son ampliamente utilizadas, ampliamente difundidas, principalmente entre aquellos que se dedican a estudios relacionados a lo atmosférico. ¿Por qué? Porque como es una longitud de onda muy larga, permite una muy buena, casi perfecta penetración a través de la atmósfera y es muy útil para la medición, por ejemplo, de insolación, de índices, la obtención de índices de humedad atmosféricos, aspectos de ese tipo. Entonces, básicamente se refiere a una situación de corte y de perfil de lo que es la disciplina. Gracias, profe. ¿De qué? Anyone else? Bueno, como no veo que pregunten, vuelvo a preguntar yo, maestro. ¿Cuánto pasó? es el área que abarca la teledetección? O sea, ¿se toma por fotos o por varias? Ok. ¿Cómo sería eso? Aquí es importante acotar una cosa, Esteban. La primera, cuando ustedes hablen de teledetección ambiental, olvídense de plano y de pleno del término fotografía. La teledetección se refiere técnicamente, instrumentalmente, únicamente a la adquisición, al empleo y al tratamiento
de imágenes adquiridas por sensores remotos. Sensores que pueden o no disponer de un sensor fotográfico dentro de toda la batería de sensores con la cual se encuentran equipados. Pero no es una fotografía. El término correcto es una escena. Así se le denomina. De hecho, si ustedes alguna vez en la vida llegaran a comprar una imagen de sensores remotos, lo que les pediría la compañía son las extensiones mínimas de su escena. Ahora, en cuanto a esas extensiones, en la industria, para una imagen de sensores remotos proveniente ya sea de un servicio público, como puede ser Landsat, o de un servicio privado, la escena mínima que están dispuestos a procesar o que están dispuestos a poner al acceso del público o bien de venderle a un particular, a una empresa o una institución, el mínimo es de 16.5 por 16.5 kilómetros. Muy rara vez una empresa o una entidad o un organismo público que se dedique a estos menesteres va a ofrecer materiales que tengan una extensión menor a esos 16.5 kilómetros. Las imágenes, por ejemplo, con las cuales vamos a trabajar lo que es la parte práctica de teledetección que yo les voy a proporcionar, van a ser más chiquitas, pero van a ser más chiquitas ¿por qué? Porque obviamente yo las recorté para que el procesamiento no haga sufrir tanto a sus computadoras y a sus procesadores no les dé ansiedad. Ok, profesor, muchas gracias. ¿De qué? ¿Quién más? Una última pregunta de mi parte, profe. ¿Qué pasó, Antonio? Las firmas espectrales, digamos, también podrían ser únicas, hablando de cada individuo diferente, pues ahora sí que de una sociedad, por así decirlo. O sea, yo emito una firma diferente que la de mi padre o la de mi mamá. Esa es una muy buena pregunta. Y ahí tengo que reconocer, no mi ignorancia, pero sí la situación de una, ¿cómo decirlo? Digamos de una disyuntiva en cuanto a la opinión de para qué se usa esto y para qué no se usa lo otro. Voy a remitirme a la pregunta que hicieron, creo que fue usted, respecto a lo que son las longitudes de onda y por qué se utilizaban las longitudes de onda solamente mayores al ultravioleta y no de menor pico, de menor lambda del ultravioleta. El ser humano, a nosotros como un organismo, efectivamente emitimos una respuesta espectral, como todo en la superficie de la Tierra, como todo en la superficie del océano y en la profundidad del océano y de los cuerpos de agua. Sin embargo, punto número 1, en teoría, es una convención común para todas las empresas, los organismos y las entidades que se dedican a esto, desechar esa información en las primeras etapas de preprocesamiento de los materiales. Entonces, eso responde una de sus preguntas. Efectivamente, nosotros como especie, nosotros como individuos, tenemos una respuesta espectral y una firma espectral que es característica del ser humano, pero es información que de entrada uno se descarta. Y dos, no tengo yo conocimiento, por lo menos que sea información pública, respecto a si se ha intentado caracterizar de manera individual firmas humanas de humanos. Punto número 3. Nosotros efectivamente como una planta, como un animal, como un bosque, como una roca, como un mineral, tenemos una firma espectral, pero hay una situación, digamos, vamos a decir que es una situación
cotidiana y es una situación relativamente vulgar. Generalmente todos pues tenemos algo encima, tenemos ropa y esa ropa, el efecto de la ropa neutraliza o de alguna u otra manera mimetiza esas firmas espectrales. A final de cuentas es un material, son textiles y los textiles pues obviamente tienen comportamientos espectrales bastante claros, bastante definidos y van a reflejar y van a absorber luz de manera muy selectiva. Entonces es digamos como que un terreno en el cual nadie se ha querido meter mucho y se da por descontado que si sucede, si pasa, si se obtiene, es información que se desecha. Lo mismo, por ejemplo, ustedes pueden ver en las imágenes satelitales, en las imágenes de sensores remotos adquiridas en áreas urbanas, que en una inmensa mayoría de ellas, por ejemplo, los automóviles y demás vehículos, esos tipos de objetos son eliminados selectivamente. Aunque están, aunque existen. Y de hecho, por ejemplo, una de las aplicaciones más recientes y que ha tenido mucho éxito en los últimos 20, 25 años de teledetección ambiental es todo lo relacionado al catastro, a la ordenación territorial urbana y a lo que es el flujo, al flujo y a la comunicación, al tránsito de los individuos en las áreas urbanas. Aunque no se olvide usted, Antonio, de lo que decía Pedro Ferriz de Con. Digo, estaban ustedes muy jóvenes para eso, yo era niño. Nunca olviden que un mundo nos vigila. Gracias, profe. ¿De qué? Maestro, ¿Qué pasó, Esteban? preguntando algo relacionado con lo que preguntó mi compañero Antonio. Entonces, ¿habrá fenómenos naturales que puedan afectar esta firma espectral que nosotros queramos adquirir? Por supuesto que sí. Sin ir más lejos, lo que está sucediendo ahorita en estos días, los huracanes. Obviamente el huracán, la presencia del huracán, el tránsito del huracán y luego pues ya el momento, los momentos en los cuales, perdón, sigue, digamos, ya las fases de definición del fenómeno meteorológico y su desaparición. Sí, modifican, por supuesto, lo que es la adquisición de información en todo sentido, en situaciones de temperatura, de humedad, no solamente atmosférica, sino también de la superficie de los objetos y, por supuesto, en este caso, si se fuera una situación relacionada a oceanografía, pues de lo que tiene que ver del mar como tal, como una columna de agua. También incluso, por ejemplo, fenómenos muy cotidianos, como por ejemplo diferencias en cuanto a los índices de insolación, también pueden afectar una firma espectral y pues otro tipo de eventos. ¿Y eso lo vamos a llegar a ver a lo largo de este semestre? No, ¿por qué? Porque una de las, como les decía hace un rato, una de las ventajas de la teledetección como una técnica aplicada al estudio de los fenómenos que tienen una expresión espacial, o sea, que tienen causas y consecuencias territoriales, es precisamente la adquisición cronométrica de información. En el sentido, por ejemplo, de que en este caso, para lo que son los desastres, importa mucho la adquisición de información del punto en específico previo a la ocurrencia del desastre y luego la adquisición continua de información del punto en específico conforme va desarrollándose o va ocurriendo el desastre y posteriormente la adquisición de información del punto en específico una vez que el desastre pues ya se ha manifestado para poder valorar causas, consecuencias y obviamente para poder evaluar su impacto. Ahora, este conjunto de técnicas de lo que sería ya la evaluación de impacto ambiental como tal, pues ya corresponden a estudios en los cuales interviene el factor tiempo y el procesamiento de esa información puede ser desde semanas hasta meses.
y requiere obviamente pues de un grado de pericia, de un grado de habilidad para poder interpretar la información y para poder manejarla, o sea, para poder realizar los distintos procesos en las paqueterías que un usuario inicial como ustedes no tiene. Ok, muchas gracias, profesor. Y no lo digo, y no lo digo peyorativamente, ¿eh? ¿Algo más, niños? Estoy intentando ubicar rostros conocidos, pero no. ¿A ustedes ya les tocó total, completa y absolutamente la virtualidad o sí llegaron a conocer físicamente el plantel? Llegamos a conocer el plantel. A mí sí, Solamente virtual. cuánto. También a mí. Ah, o sea, están mezcladitos. Hay gente que conoció el plantel y hay gente que de plano, bien, gracias. Sí. Qué horror. Sí. Tranquilos, niños. Esto tiene que. Sí, sí existe, Alberto. Sí es. Yo he estado ahí. A menos que repetidamente haya ingresado yo a un universo paralelo, pero sí existe. No son los papás y tampoco es Tlaxcala. Pero tranquilos, niños. En algún momento en los siguientes 2 años esto debe de parar. ¿Algo más? Si no les doy 5 minutos para que revisen sus apuntes y eso, y puedan formular más preguntas. Por acá voy a andar. ¿Ok? Sí, profe, está bien. Gracias. Ok. Vean sus apuntes y eso y échenme un grito.
Les acabo de enviar correos, niños. Como si fueran sensores remotos. Y aquí hago dos preguntas. Considerando las diferentes longitudes de onda, las diferentes regiones del espectro electromagnético que tienen concurso, que tienen cabida en el campo de la teledetección ambiental, la primera pregunta que les haría es si nuestros ojos tienen la capacidad de ver en, por ejemplo, infrarrojo. ¿Podemos ver en infrarrojo? No, según no, profesor. No. No. ¿No? ¿Podemos ver, por ejemplo, en térmico? ¿Podemos detectar el calor de los objetos? No. Tampoco. No. Tampoco. Sí, sí podemos en Bueno, algunos. ¿detectar el calor, Antonio? ¿Y medirlo? Por ejemplo, tal vez, bueno, por ¿Con ejemplo, los cuando el ojos? metal, por ejemplo, está muy caliente, se torna de un color característico y entonces podemos determinar cuando un metal está Pero al rojo lo vivo. que estamos observando ahí es el color del metal, Ajá, no el calor como tal. O sea, estamos observando una respuesta física del metal ajá. ante el calor, Ah, pero ya. no el calor como tal. ¿Me explico? Ok, sí, ya. La respuesta sería no. Pero, y la otra pregunta que les tengo que hacer es, ¿nosotros podemos observar los colores de los objetos? Sí, sí podemos. Esos colores corresponden a 3 subregiones del espectro o de la región del visible del espectro electromagnético. Por lo tanto, pensando en nuestros ojos como si fueran sensores remotos, nuestra ventana atmosférica o la ventana atmosférica que le corresponde a nuestros ojos es la porción del visible del espectro. Eso es lo que es una ventana atmosférica. Obviamente cada uno de los sensores, cada una de las baterías, que realmente son baterías porque no contienen uno, sino que contienen muchos sensores, cada una de esos sensores o cada uno de esos sensores que integran una batería de sensores remotos va a tener o va a estar diseñado para una ventana atmosférica en particular, que en este caso va a ser una porción en ocasiones más, en ocasiones menos larga, menos grande, de longitudes de onda del espectro electromagnético. Eso es lo que es una ventana atmosférica. Un área, una porción determinada de el espectro de luz en la cual pues se tiene una perfecta transmisión de energía o teóricamente una perfecta transmisión de energía a través de la atmósfera hasta la convivencia, vamos a decir, de esa energía con la superficie o del objeto de la cobertura que está siendo observado. A lo que se refería el profesor Veda tiene que ver con otro tipo de cosas de instrumentación de óptica, pero no respecto a lo que es una ventana atmosférica. En este caso, en óptica y en situaciones pues, de uso de microscopio, las lentes y demás pueden utilizar, además de los aumentos que todos ustedes conocen, pueden utilizar filtros. Quizás probablemente el maestro Vera se refería a eso. Filtros que pueden de alguna u otra manera exagerar o reducir, digamos, lo aparatoso, lo marcado que puede tener, sí, lo marcado que pueden tener ciertas coloraciones, ciertas texturas de la muestra. Pero esos son efectos de instrumentación en el microscopio, no están, digamos, lejos de lo que es el concepto de una ventana atmosférica. Profe, hablando del color, bueno, yo tengo una duda. Cuando explicó lo de la dispersión de Rayleigh, bueno, tengo entendido que... Ah, perdón. Es Repeat after me, please, Raleigh. Rayleigh.
Raleigh. Once again. Raleigh, Raleigh. Raleigh, Mate la Y. Raleigh. Raleigh. Perfecto. Ok, gracias. Bueno, tengo entendido que esto explica bien el por qué el color azul del cielo, Del pero cielo. en sí, también explicaría que, o nos podría decir que se pueden dispersar todos los colores en el cielo en realidad, ¿no? De hecho, se dispersan todos los colores, pero recuerde usted que, digamos, nuestros ojos tienen sus limitaciones en cuanto a la capacidad de tonos que podemos apreciar, que podemos distinguir. Por ejemplo, en teoría, el ojo humano es capaz de distinguir 256 tonos de un mismo color y 256 tonos de gris, desde lo que sería la ausencia de todo color, que es el negro, hasta la combinación de todos los colores, que es el blanco. A mí, no sé, o sea, yo no tengo realmente espíritu de arquitecto ni de decorador de interiores y a mí me dicen que es color melón, pues les digo que sí, que está muy bonito y se acabó. Entonces, tomando en consideración esas limitaciones que tenemos, que tienen nuestros ojos, efectivamente se dispersan todos los colores, pero nosotros somos capaces solamente de distinguir, o sea, de discriminar, de identificar conscientemente y de apreciar solamente una gama escasa. Alguna vez hace tiempo leí que eso corresponde a ciertos procesos que tiene nuestro cerebro para desechar automáticamente información que no es, digamos, de inmediato útil, de inmediato necesaria para lo que es la existencia. Por ejemplo, en ese artículo también leí que ópticamente, o sea, por la posición de nuestros ojos como mamíferos, celomados, antropomorfos y demás, nuestros ojos siempre están observando nuestra nariz. O sea, nosotros vemos nuestra nariz, pero el cerebro desde muy tempranas etapas en la vida desecha esa información visual porque no es relevante para la comunicación, digamos, de nosotros como organismo con el entorno. Más o menos lo mismo pasa aquí. O sea, sí se reflejan todos los colores, pero no somos capaces de discriminar, uno, y dos, pues de em, apreciar todo lo que es la gama o la paleta de tonos que ofrece la naturaleza. Ok, gracias, profe. ¿De qué? Y bueno, por ejemplo, ustedes hagan la prueba, intenten, por ejemplo, estando acostados, se oye raro, pero inténtenlo, verse la nariz. Y van a ver que por lo menos en ciertas posiciones de cada uno de los ojos son capaces de observar por lo menos el perfil de la nariz, pero tienen que forzar el ángulo de la vista. Les digo, leí hace tiempo en ese artículo que en realidad nosotros todo el tiempo estamos observando nuestra nariz, de alguna u otra manera. Simple y sencillamente el cerebro desecha esa información. Hay mecanismos que tiene el cerebro, y no solamente de nosotros, los humanos, sino de prácticamente todas las especies que cuentan con el órgano, para poder discriminar información que es importante para la convivencia con el entorno inmediato y no. De hecho, por ejemplo, un caso curioso es que está probado que, por ejemplo, nosotros, los que nos dedicamos a la docencia, los profesores, los médicos, la gente de recursos humanos, gente cuya cotidianidad involucra el hecho de tratar con muchas personas a la vez por periodos más o menos prolongados de tiempo, aunque nosotros intentemos aprendernos nombres y relacionar rostros con nombres e identificar a las personas, nuestro mismo cerebro se pone a la defensiva y nos impide hacerlo. ¿Por qué? Porque el cerebro considera eso como una información innecesaria. Entonces, por eso es que
ustedes, por ejemplo, muchas veces van a notar que muchos de sus profesores no se aprenden su nombre. No es por mala onda ni porque el profesor sea payaso, no les importe, no. Simple y sencillamente es un mecanismo natural de defensa del cerebro. Igual los médicos. Incluso, por ejemplo, no sé si ustedes o sus familias a veces han ido o han acudido a un médico por muchos años. Aunque hayan acudido a un médico por muchos años, como que el médico no tiene muy bien, especialmente específicamente si son especialistas, como que no tienen muy bien identificados a todos los miembros de la familia, ¿no? Aunque todos hayan pasado por ese consultorio por alguna razón. ¿Por qué? Porque también por su ejercicio profesional están acostumbrados y tienen la necesidad de convivir con mucha gente durante periodos más o menos prolongados de tiempo. Así que ya saben, al siguiente profesor que les diga, sí, 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 señorita, sí, 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 señor, no es mala onda, simplemente su cerebro se defiende. Ok, maestro. ¿Algo más, niños? A ver, deme 20 segundos. Estoy con unos audífonos viejitos que me chocan porque son audífonos de gotita y yo soy muy orejón, entonces los malditos audífonos de gotita siempre se me caen, así que pedí unos audífonos supuestamente ultra mega wow, pero dudo que funcionen, así que déjenme hacer el cambio aprovechando que ya está el internet estable. Permítanme 30 segundos y díganme si se oye y cómo se oye. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Mal? ¿Mejor que los otros? ¿Peor que los otros? Se oye muy poquito, profe. Solo se oye Se bajito. escucha bajito. Ya sabía que esto no iba a funcionar. A ver, ahí se escucha mejor, no se escucha mejor, díganme. Ahí se escucha un poquito mejor, maestro. Pero se escuchan mejor, o me escuchaba mejor con los otros. Eso es definitivo. Yo lo escucho igual que con los otros, profe. Ok. Bueno, 1,600 pesos para absolutamente nada. Escúchelos con música. Tal vez valga la pena. Igual, al rato hago una prueba, pero sí, por ejemplo, me llamó la atención porque el micrófono está como que muy cortito, o sea, prácticamente me llega a media mejilla, entonces obviamente pues simplemente por la posición va a estar difícil que se escuche bien, pero en fin. ¿Algo más, niños? ¿Cualquier otra pregunta, duda es el momento? De mi parte, no, profesor. Bueno, Tampoco de la mía. ok, si no hay nada más, les mandé ya los correos con las siguientes sesiones y nos vemos, bueno, mejor dicho, nos escuchamos ya sea el lunes o el miércoles para resolución de dudas, ¿ok? Galicia, una cosa, Sí, estoy profe. en duda de la programación de un examen profesional para mañana a las 5:30. Así que si lo ponen a las 5:30, pues obviamente los voy a tener que pasar para el otro martes. ¿Ok, Galicia? De todas maneras, les mando correo
pero pues ya son las 8 y no me han dicho nada. Les mando correo ya sea hoy tarde o mañana temprano, ¿vale? Ok, profe, muchas gracias.